Bueno, regresamos esta mañana con el senador Miguel Barbosa Huerta para conversar, Miguel, contigo sobre este panorama. Ya escuchamos a Laura Barranco con toda esta narración de lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cómo te toma esta mañana? ¿Qué balance haces de lo que ha ocurrido? Buenos días y bienvenido. Bueno, es el día siguiente del, de la sesión del Comité Nacional donde le impusieron una sanción de derechos, una suspensión de derechos y una remoción de mi carácter de coordinador del grupo parlamentario. Yo a estas alturas ya estoy acudiendo a través de mi equipo ante el TRICE a presentar un JDC, Juicio de Protección de Derechos, y estoy seguro que lo voy a ganar. Cuando yo presente esta impugnación, la resolución va a quedar sub iudice y no va a poder tener ningún efecto. Eso lo tiene que definir la mesa directiva del Senado. Si se espera a que esta decisión de fondo se resuelva por el TRICE como debe de ser, o otra cosa. Así es que fue una sanción política, un castigo político, una represalia política, ¿sí? Por lo que yo manifesté, porque está instalada en el PRD y quienes lo dirigen una ruta para llevarlo a aliarse con el PAN. Eso no lo estoy inventando, es algo que se ha declarado públicamente y que me consta como parte de la estrategia de gentes del PRD como de otras corrientes, gobernadores, gobernantes. Y entonces el haber estallado este escándalo pues detonó un debate que existía, pero se detonó más, y es algo que ellos quieren acallar con una acción política así. Cometieron una salvajada, Carmen, ¿sí? No tiene ningún asidero, viola garantías, viola debido proceso, viola todas formas y procedimientos para imponer una sanción. Primero, el Comité Nacional no tiene facultades para imponer sanciones, tiene facultades para promoverlas. Eso es por lo que respecta a la suspensión de derechos. Y la otra, el tema de la coordinación, en el estatuto está perfectamente claro que no se puede resolver esto sino previa a otorgar la garantía de audiencia. Así es que se equivocaron en ese sentido, y por dicho y tengo la certeza que les voy a ganar. Miguel Barbosa, dice Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, que esto no es una represalia, que no es una represión, que incluso está evaluando el PRD, que está en su escenario ir a una unidad de las izquierdas. Podría ir con un proyecto de unión de las izquierdas que incluya la posibilidad de sumarse a una candidatura de López Obrador. Acabamos de escuchar ese audio donde Barrales dice una cosa de este tipo. ¿Qué respondes? Bueno, que me sorprendió que lo diga, porque las acciones que toma son totalmente diferentes. Así es que no es más que dichos de la presidenta para salir del paso, porque esto está evidente, es obvio. Él ya forma parte de esa estrategia cuando se ve como candidata a jefa de gobierno de una alianza PAN-PRD. Y eso yo lo planteé desde cuando se puso en la mesa el nombre de la presidenta Barrales para tomar ese cargo. Pero en fin, esto creo que no es muy importante porque están perfectamente alojados los enemigos, a los que les horroriza la posible llegada de López Obrador a la presidencia. Una parte muy importante están alojados en la dirección del partido, en las cúpulas de las corrientes del partido. Así es que, un dicho así, hay que tenerlo en cuenta, pero no creo que tenga más que el propósito de salir del paso. ¿No crees que tengan ningún viso de posibilidad real? No, bueno, de parte de ellos no. Ellos son los opositores a eso, ¿sí? La presidenta, pues ve el escenario de su candidatura. Una alianza tan PRD Morena, pues lleva al candidato de Morena, no del PRD en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, todo está así visto, y yo quiero mantener la calma, mantener la claridad, estoy queriendo mantener la claridad, y en un planteamiento así, yo digo que hay que escucharlo, pero hay que ver que tiene como propósito de parte de la presidenta de salir del paso. Dime una cosa, Miguel Barbosa, en lo que estás anunciando aquí que se ha presentado ya ante el TRIFE, ya entiendo que has presentado el recurso, la impugnación a esta decisión,
cruza por la idea de mantenerte en la coordinación del PRD en el Senado de la República. ¿Ese es el propósito fundamental de esta impugnación en el TRIFE? Mira, primero es dejar claro que no voy a estar a ser parte de este escenario en donde los enemigos de López Obrador corren del PRD, ¿sí? Y por eso presento mi impugnación. Pero no me voy a cerrar a este cargo. Es una decisión política. Como política fue la decisión de apoyar, de expresar mi apoyo a López Obrador y de promover un debate interno del PRD sin violar la línea política del PRD, porque eso lo tengo perfectamente claro. Como político fue eso, va a ser el tema de la definición de mi permanencia en la coordinación del grupo parlamentario, decisión que voy a tomar junto con las y los senadores del PRD. Yo tengo el apoyo casi absoluto de todos. Somos 19 senadores y me apoyan 17, ¿sí? Y bueno, y entonces en el momento en que yo sintiera que no tengo una mayoría que me apoye, pues tomaría yo una decisión, pero siempre espero que la decisión que tomemos la tomemos juntos. Y por lo que respecta a mi permanencia del partido, bueno, quieren que me vaya yo ahorita para que mi voz ya no cuente dentro de la vida del PRD. No me voy a ir cuando ellos quieran. Voy a irme cuando vea yo el escenario para ello. Pero te vas a ir. Mira, yo veo que es muy difícil mantenerme en la coordinación. Lo podría yo hacer, Lo podría hacer de manera indefinida con un juicio, pero tampoco voy a llegar a eso. Quiero tener una posición pública que deje perfectamente claro las razones de todo esto que pasó y vamos a ver qué decisión tomamos. En pocas palabras, ¿puedes o no quedarte en el PRD? ¿Puedes o no batallar después de la resolución del TRIFE, mantenerte en la coordinación del Senado de la República del PRD? ¿Todo está abierto al final de cuentas en tus intenciones de esta ruta que dices? Sí, claro que sí. Esto es político, o sea, que no se me vea a mí resistiéndome, aferrándome de un cargo por otras razones. Todo tiene razones políticas y yo sabré el momento de tomarlas, repito, junto con las y los senadores, en el caso de la coordinación del grupo parlamentario. En los estatutos del PRD, ¿qué dice el librito? ¿Quién decide la coordinación de los coordinadores parlamentarios? Mira, bueno, hasta antes de septiembre de 2015, Uh-huh. había un estatuto que en esta materia le daba autonomía absoluta a los grupos parlamentarios para designar y para remover a su coordinador o vicecoordinador o vicecoordinadora, ¿sí? Yo fui electo para esta última legislatura del Senado, para la legislatura 63 por 3 años, ¿sí? Yo fui electo conforme a ese estatuto que le daba absoluta autonomía al grupo parlamentario. Un mes después fue modificado el estatuto, obviamente una reforma absolutamente dirigida a mí, porque si el estatuto hubiera sido otro antes, me hubieran sacado hace años, si hubiera dependido de la dirección nacional, desde que entré en conflicto por temas del Pacto por México y diferentes posiciones que desde la dirección del partido tenían una visión diferente de la que tuvimos en el grupo parlamentario, ¿sí? Y entonces se modificó el estatuto y a esa modificación, por cierto, Ríos Peter y yo fuimos al TRIFE a impugnar y ganamos de cierta forma, porque hay un criterio instalado, ya no es nuevo, en el sentido de que los grupos parlamentarios no son parte de la estructura del partido, sino son figuras constitucionales. Y entonces no se atrevió al final los magistrados del TRIFE anterior a hacerlo porque iba a provocar una crisis en todos los partidos, pero estableció que no, en la facultad del CEN del PRD debe desahogarse con la garantía de audiencia como un derecho inalienable del coordinadora que quisieran remover y escuchando a las y los senadores integrantes del grupo parlamentario. Ese es el estatuto de hoy. Entonces, cuando me remueven de la coordinación, violan mi derecho de audiencia, violan mis garantías individuales, violan una serie de normas del debido proceso, ese debido proceso que hoy está tan en boga, que pone en condiciones de resolver los asuntos relacionados con
cualquier repercusión jurídica a partir de haber respetado todas las normas del procedimiento aplicables, y eso lo hicieron. Así es que cualquier otra cosa, por eso digo que es una salvajada jurídica, un primitivismo jurídico enorme. Miguel Barbosa Huerta, seguiremos de cerca lo que venga, tal como lo dijiste en la conferencia de prensa. Tú dijiste, o que alguien consideró que yo había hecho estas declaraciones sin pensar que todo se iba a poner en desequilibrio, en movimiento. ¿Esa es parte de tu intención, generar este desequilibrio y movimiento dentro del PRD? ¿Es parte de una estrategia para acelerar lo que parece un proceso interno del PRD, pues muy particular en la ruta pro López Obrador? Mira, la intención de mi posición pública, primero, es ejercer mi libertad sobre lo que yo tengo la convicción, de apoyar a López Obrador. Segunda, el propósito es que se provoque un debate interno en el PRD. Yo no aspiro a convencer a Chico Ortega, por ejemplo, si yo no aspiro, o sea, por favor, yo aspiro a que la gente del partido abajo tome esa reflexión y actúe en consecuencia. A ver, déjame, te pregunto, ¿tú aspiras a un debate o a un desfonde del PRD? A dos cosas, al debate, y si ese debate provoca desfonde, será por la cerrazón de las cúpulas de las corrientes y de la dirección del partido de no promover un debate interno, formal. Déjame cerrar, Miguel Barbosa, esta conversación cambiando de tema rápidamente porque es importante también como senador de la República preguntarte. Dejamos esta parte que acabas de explicar y decir como parte del proceso político electoral que está ya entre nosotros muy intensamente. Pero también está entre nosotros muy intensamente el asunto de los Estados Unidos y hay un decreto legislativo por el cual se pretende normar el desarrollo de la política exterior de México en relación con los Estados Unidos. Como senador, bueno, pues has participado precisamente en la definición de los motivos, de los fundamentos del decreto mismo y de una serie de definiciones que te pregunto, ¿qué alcance tienen? ¿De qué se tratan? ¿Qué alcance tienen? ¿Y en qué punto de coincidencia o no están con el gobierno de la República los legisladores que están impulsando esta definición de la política exterior mexicana? Mira, sin arrogancias, yo fui el que acordé y propuse al canciller tanto su primera visita al Senado el 24 de enero como la propuesta de formular un decreto legislativo. Yo lo fui. Yo construí con mis asesores en materia internacional, que tengo muchos y muy buenos de primera línea, toda una estrategia para presentársela a la Cancillería para que se asumiera como política de Estado. Las visitas siguientes del canciller comprometiéndose a ello, bueno, están sufriendo la parte de los desajustes internos del Senado mismo, en el sentido de la dificultad para procesar cosas. Pero ayer que estuvo el canciller, construimos una ruta. Hoy hay dos documentos desde el Senado, uno que presentó el grupo parlamentario del PRD y otro que presentó, entiendo que la Junta de Coordinación Política. Esos documentos son parte de la discusión, la Cancillería va a dar su opinión sobre ellos, siempre el Senado tiene que ser el que resuelva esa parte, pero aspira a hacer que por primera vez desde el Senado se pueda proponer acciones que constituyeran una estrategia de cómo enfrentar la crisis frente a Estados Unidos. ¿Qué destacarías como lo esencial de este decreto legislativo? Porque aquí son definiciones del Estado mexicano muy importantes. Por ejemplo, pregunto sobre cómo resuelve este planteamiento el tema del muro y el tema del TLC. El tema del muro tiene una definición política de cómo asumir la construcción de este muro como un agravio a México y no como un asunto que, como puede verse, para algunas gentes del gobierno, el tema del muro del sistema migratorio es un tema que puede ser transitable, porque lo que quieren ubicar como prioritario y como único es el tema comercial y económico, ¿sí? Entonces hacemos una serie de planteamientos que tienen que ver con la posición que México debe tener frente a la construcción del muro. El otro es toda una serie de propuestas sobre el tema migratorio, cómo establecer las políticas de México
frente al apoyo que deben recibir los migrantes de allá, que necesitan ser defendidos, asesorados, y los migrantes que regresen, en un regreso favorable que se construya para ellos. Tercero, el tema de la seguridad de la frontera, para establecer las condiciones que se van a provocar después de la construcción del muro y desde la operación que pretende Estados Unidos de inclusive mandar agentes encubiertos para acciones de seguridad, porque el perímetro de seguridad de la frontera, para ellos ya no lo ven en el río Bravo o con el muro, la ven en el Suchiate, ¿sí? Y entonces quieren ser parte de operaciones encubiertas. Cuarto, el tema de derechos humanos, que está muy vinculado al tema de los migrantes. Y quinto, el tema comercial y económico, en el cual sin duda México tiene una vocación de libre comercio, de apertura comercial, pero de ninguna forma aceptar condiciones que pongan a México en una condición de agravio, de afectación. Así es que yo puedo mandarte para tu equipo, porque la distribuye a todos los equipos de los medios, la propuesta que hicimos desde el grupo parlamentario de este decreto legislativo, que ya no le están llamando decreto legislativo, le están llamando instrumento, que le llamen como quieran, pero tiene que contener lineamientos generales que determinen la política de Estado en esta crisis de México en Estados Unidos. Si se insiste en la construcción del muro como se insiste, hoy, por cierto, estarán las bases de licitación para que más de 400 empresas participen, como han anunciado que tienen interés en hacerlo. Si se insiste, si se mantiene como se mantendrá la idea del muro, ¿el planteamiento es entonces que no hay condiciones para negociar el TLC? Esa es una cosa que hay que resolver, por eso la negociación tiene que ser integral, no por partes. No, el muro sí, el muro no, el muro sí se acepta y comercio no, tiene que ser integral, no puede ser a partir de ser permisivos para el tema del muro y el tema de migrantes y poder, para cuidar el escenario, y como se ha dicho desde el gobierno, tener las mejores condiciones de negociación para el tema comercial y económico. Digo, todos los días se presentan de verdad crisis de cómo reaccionar o cómo ver que se está reaccionando. Pues ayer la aparición del secretario de Comercio, el equivalente de lo que es aquí Guajardo, y la posición de decir, estamos revisando el TLC nosotros y le da a convenir a México. Digo, son cosas que no pueden ser aceptadas con el trato de Estado a Estado, de nación a nación. Pues todo eso a la mesa. Miguel Barbosa Huerta, senador de la República, gracias por tomar esta comunicación y nos mantendremos en contacto si nos lo permites. Buenos días y hasta la próxima. Siempre será un gusto hablar contigo, Carmen. Gracias, buenos días. Estaremos en contacto. Buenos días. Desde Washington estaremos hablando con Jesús Esquivel en un instante más. Volvemos con él. Sigue toda la información